tema sobre la mesa de Mega Noticias. Muchas gracias por acompañarnos y quiero saludar antes de todo a nuestro analista de esta tarde, que es Eduardo Manzanares, a quien le doy la bienvenida con este tema sobre la mesa. Estimado Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en este tema sobre la mesa y desde luego poner sobre la mesa pues uno de los temas que me parece son más delicados en la actualidad, el tema de la violencia, el tema de las masacres, el tema de las atrocidades, como le llama Causa en Común. Causa en Común es este organismo que se ha dedicado en los últimos años a recabar información de las notas periodísticas. A ver, esto es muy importante, Eduardo. Son notas periodísticas que reportan algún tipo de masacre, de tortura, de asesinato, de homicidio, de calcinados, de fosas y de toda esta galería del horror que tenemos en nuestro país, lamentablemente. Causa en Común se ha dedicado, y lo aclaran esos en su objetivo, a hacer una recopilación de información periodística. Esto puede diferir de las carpetas de investigación, de la información fría que dan los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, y lo que hace Causa en Común, Eduardo, y me parece interesante, es tratar de visibilizar la tragedia que significa cada uno de estos hechos que lamentablemente han venido ocurriendo. Causa en Común, en este último documento que nos proporciona, que da a conocer a la opinión pública, está documentando que de enero a junio, ¿sí?, una serie de atrocidades, como le llaman. ¿Qué significa una atrocidad? Una atrocidad es cuando hay dolo, cuando hay una intención, Eduardo, de provocar daño, de provocar dolor, de provocar muerte. Y esto, independientemente del interés que pudiera ser un asalto, un interés político o algún interés de algo o de alguien, sí, simplemente es la atrocidad, Eduardo. Sí, y es una cifra verdaderamente alarmante, 3.285 atrocidades de enero a junio de este año 2023, Raúl. Y estos organismos no gubernamentales son los que no le gustan al presidente, porque precisamente ponen una información que dista mucho luego de la información oficial. El Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional nos ha venido ofreciendo a lo largo de la historia de datos, de cifras, de las carpetas de investigación o bien de las víctimas de algún tipo de delito de alto impacto en nuestro país. Sin embargo, sabemos que estos datos son alimentadas por la Fiscalía General de cada uno de los estados del país. Y estas fiscalías obedecen, a final de cuentas, a los gobernadores o gobernadoras en turno. Entonces, si bien podemos darnos una idea de cómo está la numerología, las personas que han fallecido por algún tipo de delito, pues no siempre son datos certeros o 100% confiables. Pero cuando uno empieza a hacer, cuando uno empieza a comparar las cifras, a cuadrar la información, a no nada más centrarnos en los datos del Secretariado Ejecutivo, que es una fuente, a final de cuentas, de información confiable, se va sumando con Causa en Común, con México Cómo Vamos, con Research, que también lleva la numerología, y es cuando uno puede hacer esos cruces de información y de datos, Raúl, y nos damos cuenta que estas atrocidades están presentes en nuestro país cada vez en mayor medida, porque cada vez hay más saña, cada vez hay más violencia, cada vez hay más fuerza en las agresiones en contra de grupos de personas, llámese crimen organizado o no crimen organizado, porque, vaya, o sea, incendiados, desmembrados, asesinados con dolo, y esto pues se genera la atrocidad a final de cuentas. Sí, es una galería del horror, como bien lo califica Causa en Común, ¿sí? Donde se han registrado, y voy a repetir algunos datos, de enero a junio, de tortura, 990 casos de tortura, 473 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, como el caso que hoy veíamos en León, Guanajuato, el caso de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 310 casos, actos violentos contra la autoridad, que también se ha repetido, Zacatecas, Michoacán, o este último caso, como en donde llegan los elementos del crimen y sacan del
cuartel de la policía, de las oficinas de la policía, y sacan a 5 elementos allá en Zacatecas. Estas masacres donde hay más de 3 personas muertas en algún hecho delictivo. Recuerdo el caso allá de Poza Rica, de Orizaba, de Orizaba o de Poza Rica, no me acuerdo, ahí en Veracruz, en donde... En Poza Rica. En Poza Rica, gracias, Eduardo. Está el caso, por ejemplo, de Tlajomulco, las fosas clandestinas que aparecen en diferentes partes del país, con 9, 10, 15, 20, 30 bolsas con cadáveres, cosa tremenda, ¿sí? También ellos llevan la contabilidad, por ejemplo, de personas que han muerto calcinadas, no en un accidente automovilístico, sino que son vehículos o son viviendas que se les prende el fuego, sí, con ellos adentro, con las personas adentro, que hay varios ejemplos de lo que ha ocurrido en este sentido. Asesinato de funcionarios y también de candidatos. Me parece que aquí Causa en Común pone el dedo en renglón, porque son datos que se han incrementado en comparación con otros años. Y sí, el secretariado presume disminuciones en actos delictivos importantes, pero lamentablemente, como tú bien lo dices y lo documenta Causa en Común, sí, el nivel de violencia que se está utilizando en este tipo de atrocidades, sí, se ha incrementado lamentablemente. Incluso niños que han sido asesinados, sí, con lógicamente toda la alevosía y la ventaja que esto significa. El tema de actos de terror. A ver, este es un gran tema porque la autoridad, Eduardo, se niega a reconocer actos de terrorismo y les llama agresiones. Pero, por ejemplo, lo que sucedió en Tlajomulco, en Jalisco, en donde explotan minas terrestres y le quitan la vida a 6 personas y dejan a 15 lesionados, es un acto de terror. Lo que ocurrió con una autobomba en Celaya y que explotó al paso de la Guardia Nacional, dejando un elemento muerto y algunos lesionados, es un acto de terror. El utilizar drones con explosivos, como ha ocurrido en la zona caliente de Michoacán, sí, en Apatzingán y esta zona, también son actos de terror. El que le metan más de 1000 balazos a una persona como este señor Hipólito Mora, allá en Michoacán, 1000 balazos. Eduardo, son realmente actos que sobrepasan esto. Claro, y que la autoridad no lo cataloga como terrorismo, digamos, con la definición conceptual del término, porque pues no se está buscando un fin político ni llegar al poder. Estamos acostumbrados en la historia, ¿no?, a escuchar el terrorismo del grupo vasco ETA allá en España, pero no es necesario que pongan una bomba para dañar a la población para sentir terror. Vaya, o sea, lo que has estado describiendo, el uso de drones, de minas, de explosivos, de coches bomba, el que hayan puesto en fila a personas afuera de un funeral para luego asesinarlas y luego llegar y limpiar el área y desaparecer, pues claro que causa terror. Claro. Y mira, y si hacemos esta comparación, el 80% aseguran que está ocupado, el territorio nacional ocupado por el narco, pero cuando mezclamos y combinamos la información que nos da la percepción de la inseguridad en los municipios, como que dices, es que ¿cómo puede ser posible ese 80%? Bueno, es que una cosa son las entidades federativas y otra cosa son los municipios, pero por lo menos en cada estado del país, Raúl, por lo menos en cada estado del país hay un municipio al menos con actos de este tipo de terror hacia la sociedad, o con ese tipo de masacres, o con estos actos de barbarie. Y a final de cuentas, obviamente que impacta mucho en la sociedad y de esa localidad en particular, pero no creo que haya un estado que se salve, ¿eh? Sí, pero fíjate que además del dato que da, los datos que da a conocer Causa en Común, a mí lo que más me llama la atención y me parece que es valioso en este reporte que presentan de enero a junio con las atrocidades, con esta galería del horror, como le llaman, son precisamente las recomendaciones. O sea, ¿qué hay que hacer? Porque a veces pareciera que las autoridades están enfocadas solamente al tema político electoral, a las corcholatas, a Xóchitl y todo. A ver, pero
¿cuál es la respuesta al tema del crimen, al tema de los delitos, ¿no? Y por eso me parece interesante lo que Causa en Común está recomendando. O sea, esto no va a venir directamente a la autoridad, tiene que ser una demanda del ciudadano. El ciudadano, cuando se comete algún tipo de delito, tenemos que exigir a las autoridades que se hagan las investigaciones correspondientes, que se investigue, porque es toda una cadena de irregularidades, de ilegalidades, y que muchas veces empieza, Eduardo, porque la gente no denuncia, porque quien sufre un delito preferimos mejor no denunciar porque no le tenemos confianza a la autoridad, porque sabemos que no va a pasar nada, porque sabemos que no se va a investigar y normalmente quedan impune, y eso de alguna forma sigue alimentando este círculo de impunidad en el que tenemos actualmente. Entonces, piden ellos exigir a las autoridades investigaciones sólidas, ¿sí? Tenemos que empezar por levantar las actas correspondientes ante la autoridad, aunque nos desmotiven, aunque no quieran, o que te hagan malas caras, aunque estén desayunando cuando tú necesitas levantar la denuncia, tenemos que insistir en este punto. Segundo, ¿sí? Fortalecer estas comisiones de atención a víctimas. Casi todas las entidades del país tienen una comisión de atención a víctimas, pero ¿sabes? Sí, ¿a qué víctimas se están atendiendo? ¿A qué familiares de víctimas se atienden? Tienen derecho a, por ejemplo, servicios de psicología, tienen derecho también a una indemnización y de apoyo económico para poder de alguna forma garantizar su seguridad. Estas comisiones de víctimas, de atención a víctimas, muchas veces han sido minimizadas, y como que la autoridad las tiene ahí a un ladito, como que no se quiere que se conozca mucho cuál es su función y para qué deben de estar. Me parece un punto fundamental el fortalecimiento de la Comisión de Atención a Víctimas, y sobre todo también otras y relacionadas con el tema de los desaparecidos, las comisiones de búsqueda. Eduardo. Es una combinación en el que desde luego que tiene que haber una corresponsabilidad o responsabilidad compartida desde mi punto de vista. La primera recomendación de Causa en Común tiene toda la razón. Todo inicia con una denuncia. Si nosotros no denunciamos, pero ponemos de pretexto es que no van a avanzar, es que aunque la gente denuncie no va a pasar nada. A ver, si no denunciamos, efectivamente no va a pasar nada. Absolutamente nada. Si lo denunciamos, ya tenemos una probabilidad mayor que si no lo hacemos. Aunque sepamos que lo van a archivar o que le van a dar largas o que puede haber, pero hay que darle seguimiento. Y eso forma parte de la participación ciudadana. No es nuestra responsabilidad como ciudadanos no es ir a votar cada 6 años o cada 3, dependiendo si es municipal, o cada vez que nos convocan a una consulta popular. Eso forma parte de la responsabilidad ciudadana. La responsabilidad civil ciudadana compete en conocer todos estos aspectos y ser coherentes con lo que nosotros también exigimos. Le queremos exigir a las autoridades que cumplan con su deber, pues vamos a denunciar. Claro. Y que esto, pues a final de cuentas, se siga hasta donde se tenga que seguir. Y luego viene la parte de la autoridad, los 3 niveles de gobierno, desde la federación, los estados y los municipios, y también tiene que poner de su parte, fortalecer los institutos municipales de la mujer, el darle el cumplimiento a la ley de protección de niños, niñas y adolescentes. En conclusión de esta parte, Raúl, en el que todos cumplamos con nuestros derechos y con nuestras obligaciones y que seamos respetuosos de la ley. Sí. El problema es que si desde la cabeza no se respeta la ley, pues los de abajo mucho menos lo van a hacer, ¿no? Claro, desde luego, sí, pero es por eso me parece interesante las recomendaciones que hace Causa en Común, ¿sí? Es exigir a la autoridad investigaciones sólidas, fortalecer las comisiones de atención a víctimas, las comisiones de búsqueda, y fortalecer también las fiscalías de alguna forma y los institutos de ciencias forenses, que les hace falta muchas herramientas, muchos elementos para poder ser eficientes en la identificación de cadáveres, en todas las pruebas periciales que se tienen que hacer. Y termina también con un tema que me parece interesante, ¿sí? Que es el de financiar proyectos de seguridad alternativos, ¿sí? Aquí nos quedamos con abrazos, no balazos.
sí, pero no se está sondeando ningún otro tipo de posibilidad. ¿Qué se está haciendo en otros lados? ¿Qué ciudades en mismo México han tenido experiencias de éxito con el tema de seguridad, como ya lo decías tú, Nuevo León en días pasados, o como lo tuvo la zona de La Laguna en Torreón también durante algunos años, que redujeron los niveles de criminalidad? ¿Qué hace Yucatán, por ejemplo, en Mérida para mantener bajos niveles de delincuencia? Me parece que hay elementos de donde o poder observar y ver qué es lo que se está haciendo, y que lo que se hace hoy, que es abrazos no balazos, y que no funciona, ¿sí? Bueno, ¿qué más hay que hacer? Porque estamos como atorados en este asunto. Eduardo. Fortalecer el tejido social, eso me queda claro, Raúl. Hay estudios que lo dicen, que si los municipios tienen áreas de esparcimiento para que convivan los niños con sus familias, la tecnología, el uso de cámaras de seguridad que no inhiben el delito, pero sí permiten identificar a quienes cometen el delito, la participación ciudadana. ¿Qué pasa en Mérida? Por ejemplo, si llega una persona de un vehículo con placas que no son del estado y nunca lo conocen, lo primero que hacen es llamar. Sí, claro. Oiga, aquí hay un vehículo que las placas no le pertenecen, y se investiga, pero ya se pasó por un narco antes. Claro. Entonces, no, pues viene de vacaciones, y eso les ha ayudado mucho. Es parte de, es una pequeña parte de un todo, a final de cuentas, Raúl. Eduardo, muchas gracias por el análisis esta tarde en temas sobre la mesa. Muchas gracias.